Fui un compositor austriaco, considerado uno de los mayores genios musicales de la historia. Me hice famoso por mis óperas, sinfonías y conciertos, hoy cumbres de la música clásica. Soy Wolfgang Amadeus Mozart, y esta es mi historia. Nací el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, entonces arzobispado, hoy parte de Austria. Desde muy pequeño, mostré un talento musical extraordinario. Mi padre, Leopold Mozart, músico y compositor, me enseñó piano y violín a los 3 años. A los 5, ya componía y actuaba ante la nobleza europea. Con mi hermana Nannerl viajamos por Europa tocando en cortes reales. Estos viajes me permitieron conocer a importantes músicos y compositores de la época, lo que me influyó mucho. A los 17, fui músico en la corte de Salzburgo, pero pronto busqué mayores retos. Viajé a París, Mannheim, Múnich y al final me establecí en Viena. En Viena logré gran éxito, pero también enfrenté problemas económicos. Aún así, creé algunas de mis obras más famosas, como las óperas El rapto del Serrallo y Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y La flauta mágica. En 1782 me casé con Constance Weber y tuvimos 6 hijos. 2 sobrevivieron hasta la adultez. Mi matrimonio con Constance fue feliz, y ella me apoyó mucho en mi trabajo. Durante mi vida, compuse más de 600 obras, incluyendo sinfonías, conciertos, música de cámara y óperas. Mi música es conocida por su belleza melódica y formal, elegancia y riqueza armónica. Mis obras más famosas incluyen Pequeña Serenata Nocturna, Requiem y Sinfonía Júpiter. Lamentablemente, mi vida fue corta. Fallecí el 5 de diciembre de 1791 en Viena, a la edad de solo 35 años. Las circunstancias de mi muerte aún están envueltas en misterio y mitos. Sin embargo, mi legado perdura a través de mi música, admirada y tocada en todo el mundo. Me hice famosa como la primera programadora del mundo por mis notas sobre la máquina analítica de Charles Babbage, describiendo un algoritmo para calcular números de Bernoulli. Mi trabajo predijo que las computadoras podrían hacer más que solo calcular, lo que influyó en el futuro de la informática. Me llamo Ada Lovelace y esta es mi historia. Nací el 10 de diciembre de 1815 en Londres, como Augusta Ada Byron. Mi padre era el famoso poeta Lord Byron, y mi madre, Annabella Milbank, era matemática. Lamentablemente, mis padres se separaron cuando tenía solo 2 meses, y nunca conocí a mi padre en persona. Mi madre se esforzó para que tuviera la mejor educación y apoyó mi interés por las matemáticas y la ciencia. Desde niña, me fascinaban las máquinas y la tecnología. En 1833, conocí a Charles Babbage, quien trabajaba en su computadora mecánica, la máquina analítica. Me entusiasmó su visión y comencé a colaborar con él. En 1843, traduje un artículo del ingeniero italiano Luigi Menabrea sobre la máquina de Babbage y añadí mis propias notas. Estas notas contenían el primer algoritmo para una máquina, haciéndome la primera programadora del mundo. También tuve una profunda visión del potencial de las computadoras. Me di cuenta de que podían hacer mucho más que solo calcular números. Predije que podrían usarse para crear música, arte y otras formas de expresión creativa. Esta perspectiva mía era revolucionaria y adelantada a su tiempo. En 1835 me casé con William King, quien luego se convirtió en el conde de Lovelace, y yo en condesa. Tuvimos 3 hijos y seguí con mis estudios e investigaciones, aunque a menudo sufría problemas de salud. Fallecí el 27 de noviembre. 1852, a los 36 años, de cáncer uterino.
Me enterraron junto a mi padre, como deseaba. Fui un asesino serial colombiano, condenado por 139 asesinatos a 40 años de prisión. Luego, mi sentencia se redujo a 22 años. Se estima que mis víctimas podrían llegar a 300. Por eso, los medios locales me llaman el peor asesino del mundo. Soy Luis Garavito, y esta es mi historia. Nací el 25 de enero de 1957, el mayor de 7 hermanos. Sufrí violencia física y psicológica de mi padre. En el interrogatorio dije que fui víctima de abuso sexual. Mis víctimas eran niños de 6 a 16 años. Primero, con promesas de dinero o regalos, ganaba su confianza, los paseaba, violaba y degollaba. Dejé marcas visibles de tortura en los cuerpos. Me acusaron de 138 de 172 cargos de asesinato. Los demás casos aún se están investigando. Originalmente me condenaron a 40 años, la pena máxima en Colombia. Luego redujeron mi sentencia a 22 años después de colaborar con la investigación. Fui un inventor alemán que creó la imprenta de tipos móviles. Este invento revolucionó la difusión de información y la producción masiva de libros, impactando el Renacimiento y la Reforma. Soy Johannes Gutenberg, y esta es mi historia. Nací en el siglo XV en la ciudad alemana de Maguncia. No se sabe la fecha exacta de mi nacimiento, pero se estima que fue alrededor del año 1400. Mi familia era acomodada, lo que me permitió recibir buena educación. Desde joven me interesé por la mecánica y la tecnología, lo que me llevó a ser artesano e inventor. Mi mayor aporte fue inventar la imprenta mecánica de tipos móviles. Se me ocurrió al darme cuenta de que era posible crear un sistema para imprimir libros de forma rápida y eficiente. En 1450 empecé mi proyecto y 5 años después terminé mi gran obra, la Biblia de Gutenberg. Fue el primer libro impreso con tipos móviles en Europa, revolucionando la difusión de información. Mi imprenta usaba letras metálicas reutilizables y tinta oleosa que se adhería bien al papel. Este proceso permitió producir libros a bajo costo, extendiendo la alfabetización y educación por toda Europa. Mi trabajo impactó enormemente el Renacimiento, la Reforma y el desarrollo del humanismo. Lamentablemente, mi vida no estuvo libre de problemas. Enfrenté dificultades económicas y pleitos legales que me forzaron a abandonar mi imprenta. Aún así, seguí trabajando y dejé un legado que cambió el mundo. Febrero de 1468 en Maguncia. Aunque no viví para ver el reconocimiento pleno, hoy soy considerado de los más influyentes en la historia. Mi invención de la imprenta revolucionó la difusión del conocimiento y moldeó el mundo moderno. Fui un general y estadista romano clave en la transición de la República al Imperio Romano. Me hice famoso por mis conquistas en la Galia y mi dictadura, que acabó con mi asesinato en el 44 a.C. Me llamo Julio César, y esta es mi historia. Nací el 12 de julio del 100 a.C. en Roma, en una familia antigua pero no muy adinerada. Mi padre murió cuando tenía 16 años y tuve que depender del apoyo de mi madre Aurelia. Desde joven, tuve ambiciones y deseos de ayudar. Mi carrera militar empezó en el 88 a.C., sirviendo en Asia e Hispania. Mis éxitos militares me ganaron el respeto y apoyo de los soldados en el 60 a.C., junto con Pompeyo y Craso. Creó el primer triunvirato, una alianza política informal que nos permitió controlar Roma. En el 58 a.C., fui procónsul en Galia,
liderando campañas exitosas y expandiendo el territorio romano. Mis victorias en Galia me trajeron enorme popularidad y poder. Tras la muerte de Craso en el 53 a.C., mi relación con Pompeyo empeoró y finalmente llevó a una guerra civil. En el 49 a.C., crucé el Rubicón con mi ejército, desafiando abiertamente al Senado y a Pompeyo. Tras varias batallas, derroté a Pompeyo y me convertí en el gobernante absoluto de Roma. Como dictador, inicié reformas para mejorar la administración del imperio y fortalecer mi poder. Lamentablemente, mi creciente poder y ambición causaron preocupación entre algunos senadores. El 15 de marzo del 44 a.C., durante una sesión del Senado, fui asesinado por conspiradores liderados por Bruto y Casio. Mi muerte llevó a más guerras civiles y al fin de la República, dando paso al Imperio Romano. Soy un nadador estadounidense, el olímpico más exitoso y condecorado de la historia con 28 medallas, 23 de oro. También me hice famoso porque en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 gané 8 oros, un récord para un solo torneo olímpico. Me llamo Michael Phelps y esta es mi historia. Nací el 30 de junio de 1985 en Baltimore, Maryland. Desde niño me encantaba el agua y empecé a nadar a los 7 años. Mi madre Debbie nos apoyó a mí y a mis hermanas mayores, Whitney y Hillary, en la natación. Entrené en el North Baltimore Aquatic Club con el entrenador Bob Bowman, quien se convirtió en mi mentor. En 2000, con solo 15 años, me clasifiqué para mis primeros Juegos Olímpicos en Sydney. Aunque no gané medallas, fue una gran motivación para mí. Un año después, me convertí en el recordista mundial más joven en natación masculina en 200 metros mariposa. Mi carrera despegó en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Gané 6 oros y 2 bronces, pero eso fue solo el comienzo. En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, logré algo increíble. Gané 8 oros, rompiendo el récord de Mark Spitz de 1972. Seguí teniendo éxito en los siguientes Juegos Olímpicos. En Londres 2012, gané 4 oros y 2 platas. En Río 2016, sumé otras 5 de oro y 1 de plata. Gané 28 medallas olímpicas, 23 de oro. Soy el más exitoso. Tras Londres me retiré, pero volví en 2014 para Río. Después de estos Juegos, decidí retirarme definitivamente. Me dediqué a la familia y fundé la Michael Phelps Foundation. Hablo de mi salud mental para ayudar a otros con problemas similares.